Bienvenidos. En este video les hablaremos sobre la psilocibina y el compuesto activo de los hongos alucinógenos. La presentación incluirá una breve definición del tema, su origen e historia, la forma de administración y exploraremos en detalle los efectos farmacológicos, fisiológicos y su impacto en la conducta, la cognición y la percepción. Además de esto, entenderemos cómo actúan las neuronas y estructuras claves del cerebro, como la corteza prefrontal y el sistema límbico. Empecemos. Los compuestos psicodélicos principales de los hongos alucinógenos son la psilocibina y la psilocina. Estos han sido conocidos y estudiados durante años, tanto por su uso en investigaciones científicas como por su posible aplicación terapéutica. Ambas sustancias pertenecen al grupo de las triptaminas o indolaminas, lo que se relaciona con su estructura química. Su similitud con la serotonina podría explicar los efectos que generan en el cerebro. Para que la psilocibina tenga un efecto equivalente al de la psilocina, se necesita aproximadamente 1,4 veces más en términos de cantidad molecular. Además, se considera que una parte clave de su estructura, específicamente la posición 4 del núcleo indólico, es responsable de sus efectos alucinógenos. Occidente tomó conocimiento de estos hongos en 1957 gracias a Robert G. Watson. Más tarde, Roger Heim se encargó de clasificarlos científicamente. En 1958, Albert Hofmann logró aislar e identificar la psilocibina y al año siguiente la sintetizó. Estos hongos contienen entre un 0,2% y un 1% de psilocibina y psilocina en relación a su peso seco. Durante los años 60, la psilocibina se usó ampliamente en investigaciones sobre trastornos mentales y en psicoterapia experimental. Sin embargo, su uso recreativo se popularizó y en 1970 fue incluida en la lista de sustancias controladas, prohibiendo su uso y frenando los estudios clínicos. A partir de los años 90, volvió a surgir interés en estudiar la psilocibina en humanos, principalmente por su relativa seguridad, la duración moderada de sus efectos y su buena absorción cuando se toma por vía oral. Hoy en día es uno de los psicodélicos más investigados, especialmente por sus posibles aplicaciones terapéuticas y su impacto en la mente humana. Cuando se ingiere, la psilocibina se transforma rápidamente en psilocina en la mucosa intestinal gracias a enzimas como la fosfatasa alcalina y la esterasa inespecífica. Según estudios en ratas, cerca del 50% de la psilocina se absorbe en el tracto digestivo. Si se administra por otras vías, como la parenteral, las fosfatasas de los tejidos, sobre todo los riñones, cumplen una función similar. Tanto la psilocibina como la psilocina funcionan principalmente como agonistas de los receptores de la serotonina 5-HT2A-C y 5-HT1A. Es importante destacar que su afinidad por los receptores 5-HT2A humanos es hasta 15 veces mayor que en ratas, y este agonismo en los receptores 5-HT2A es fundamental para los efectos alucinógenos que produce. El efecto farmacológico de la psilocibina. La psilocibina es el componente psicodélico que se encuentra en cierto tipo de hongos. Es un alucinógeno que capta mucho la atención en el mundo científico por su capacidad para inducir estados de conciencia alterados. A nivel molecular, la psilocibina presenta una gran similitud estructural con la serotonina y esta similitud estructural le permite mimetizar la actividad de la serotonina en el cerebro. Entonces la psilocibina se va a unir específicamente al receptor 5-HT2A y al unirse a este receptor se van a producir una serie de eventos neuroquímicos que van a producir cambios significativos en la actividad cerebral. Entonces, las regiones cerebrales involucradas en la atención, en la emoción, en la percepción, se ven profundamente afectadas al consumir este tipo de sustancias.
Por eso es que también se habla de reestructuración cerebral. Se dice que la psilocibina promueve la formación de nuevas conexiones neuronales, la reorganización de redes cerebrales, y esto podría ser beneficioso para tratar cierto tipo de trastornos donde estas conexiones ya se ven alteradas, como podría ser la depresión o la ansiedad. Sin embargo, la psilocibina provoca alteraciones también y en dosis altas puede generar la sensación de pérdida de los límites entre el yo y el ambiente, lo que a veces lleva a estados de ansiedad transitoria. Los efectos también dependen de factores extrafarmacológicos, como puede ser la edad del usuario, el estado emocional en el que se encuentra, los rasgos de personalidad y el contexto en el que se consume la sustancia. La psilocibina es una sustancia de acción rápida y sus efectos dependen de factores como la especie del hongo, la concentración de metabolitos activos y que las características individuales del consumidor. Esta, al administrarse por vía oral, tiene una vida media de 2,5 horas, con efectos que comienzan entre los 20 y 40 minutos, alcanzando su concentración máxima en plasma entre los 60 y 90 minutos. Estos efectos psicodélicos suelen durar entre 6 y 8 horas aproximadamente en total. En el caso de la administración intravenosa, la semivida de la psilocibina es de 30 minutos y los efectos duran entre 15 y 30 minutos. Metabolismo y eliminación de la psilocibina. Tras su consumo, la psilocibina se convierte en psilocina, que es la forma activa responsable de los efectos psicotrópicos. Esta biodisponibilidad de la psilocibina tras su administración oral es de aproximadamente el 52,7%. La psilocina se metaboliza principalmente en el hígado y se excreta por vía renal, con una parte pequeña que se elimina en las heces. En plasma, los niveles de la psilocina de 4-6 ml aproximadamente son suficientes para provocar efectos perceptibles. El 80% de la psilocina circulante se convierte en un metabolito inactivo, que se excreta en la orina también. La eliminación completa de esta sustancia se produce dentro de las 24 horas, aunque la mayor parte se elimina en las primeras 8 horas. Para empezar a explicar los efectos fisiológicos, empecemos con el metabolismo de la psilocibina. La psilocibina, una vez ingerida, es metabolizada por el hígado en psilocina, que es la forma activa de la psilocibina. Esta cruza la barrera hematoencefálica y se une a los receptores de serotonina 5-HT2A en las neuronas. Estos receptores están altamente concentrados en regiones específicas del cerebro, como la sería en la corteza prefrontal, la cual regula la cognición, la percepción y también las emociones, la corteza cingulada anterior, involucrada en el procesamiento emocional y la resolución de conflictos, y también el lóbulo parietal, que es el encargado de la percepción espacial y también la corporal. Al unirse a estos receptores, la psilocina actúa como un agonista parcial, activando el sistema de serotonina de una forma que altera significativamente los patrones normales de comunicación cerebral. Una de las principales características de este mecanismo es el aumento de la conectividad cerebral. Bajo los efectos de la psilocina, regiones que normalmente no se comunican, como la corteza visual y la red de modo por defecto, comienzan a interactuar intensamente, lo que explicaría los patrones geométricos y también las alteraciones visuales percibidas. Y también así como la disolución del ego, donde el sentido de identidad personal se debilita. Además de esto, la activación de los receptores 5-HT2A provoca un aumento en la liberación de glutamato, un neurotransmisor excitatorio, que también favorece la plasticidad sináptica, permitiendo una reorganización temporal de las conexiones neuronales. Las estructuras como el tálamo también juegan un papel importante, ya que bajo los efectos de la psilocina, este reduce su función de filtro sensorial, permitiendo que una mayor cantidad de información sensorial llegue a la conciencia. Por su parte, también el hipocampo y el sistema límbico participan en la integración de recuerdos y emociones, intensificando la experiencia introspectiva emocional. Este mecanismo combinado da lugar a los profundos cambios en la percepción, el pensamiento y las emociones que caracterizan el estado psicodélico. Efectos de la psilocibina.
Efectos conductuales. La psilocibina puede inducir comportamientos inusuales o desinhibidos como la exploración de nuevos entornos o interacciones sociales intensificadas. Una persona bajo los efectos de la psilocibina puede pasar largas horas contemplando la naturaleza o involucrarse en actividades artísticas como pintar o escribir o cantar con un enfoque obsesivo. Efectos cognitivos. Produce alteraciones en el pensamiento, incluyendo patrones de pensamiento abstracto, creatividad intensificada y disolución del ego, es decir, sensación de la unidad con el universo. La persona puede sentir que comprende conceptos complejos sobre la existencia que no eran claros antes, como una visión espiritual sobre la vida y la muerte. Efectos fisiológicos. Afecta a la liberación de la serotonina al unirse a receptores como el 5-HT2A, lo que puede ocasionar efectos como dilatación en las pupilas, aumento del ritmo cardíaco y cambio en la temperatura corporal. Una persona puede notar que su cuerpo se siente cada vez más caliente o que su corazón late más rápido después de ingerir la psilocibina. Los efectos perceptivos. La psilocibina distorsiona la percepción sensorial, causando alucinaciones visuales y auditivas, así como una percepción del tiempo alterada. Una persona podría ver patrones de comportamiento, por ejemplo, geométricos en las paredes, o sentir que los colores son más brillantes e intensos. También podría percibir que el tiempo pasa mucho más lento de lo normal. Para concluir nuestro trabajo, la psilocibina, como principal compuesto activo de los hongos alucinógenos, se ha consolidado como un foco de interés científico debido a su potencial terapéutico. Su capacidad para interactuar con los receptores serotoninérgicos no solo produce efectos psicodélicos, sino que también induce cambios significativos en la percepción, la cognición y la conectividad cerebral. Estos hallazgos lo posicionan como una herramienta prometedora para abordar trastornos mentales, siempre que su uso se realice bajo estricta supervisión y en entornos controlados, lo que abre nuevas posibilidades para la psiquiatría y la terapia psicológica.